está viendo PBO. Bienvenidos de vuelta. Nos acompaña el exministro del Interior, Dimitri Senmache. Es un gran amigo y un especialista en seguridad. Y obviamente ese es el tema del momento. Dimitri, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos aquí en PBO. ¿Qué tal, Augusto? Desgraciadamente en una situación bien complicada para el país, que es que la seguridad ha ido empeorando año tras año. No hablemos de estos últimos 3 años, 5 años, hablemos de últimos 20 años, 30 años, que lo poco o nada que se ha hecho está cobrando hoy la gran factura a la población, ¿no? Nunca hemos Cuando visto... estuviste en el interior, porque muchos critican a los exministros que luego salen a dar consejos, ¿cómo era el problema? Porque no era tan grave como ahora. No, a ver, el gran problema del sector interior es que los ministros duran 1 mes, 2 meses, 3 meses y no se puede hacer ninguna política de seguridad en 1 mes. ¿Sentiste que fue en tu caso así? Por supuesto. Yo entré y en una semana armé uno de los mejores equipos que puede haber en el sector interior. Equipo de profesionales, de personas que conocen ampliamente este tema, de que conocen además el sector, tienen ascendencia dentro del sector. Y sin embargo, a nadie le importó, principalmente al Congreso, no le importó escuchar ninguna de las propuestas. Todo era en torno al tema político, al tema del Ejecutivo, del presidente, y no se dejó en absoluto hacer ninguna actividad, ninguna acción desde el sector interior. Pero está pasando ahora lo mismo con Santibáñez, o sea, ese es el gran problema. Él es un tipo muy bien preparado. Es un enorme problema el que las personas que están al frente del sector interior tengan que ver con la minucia del día a día. Si el policía puede cometer alguna acción equivocada, entonces que ese policía sea procesado, que ese policía sea juzgado, pero no tiene por qué el sector interior, y menos el ministro, ser responsable de todo lo que hace un sector. Él es el que dicta una política de seguridad. Lo que se le tiene que exigir es que esa política sea implementada. ¿Qué está haciendo para implementar esa política? Que lidere esa política o que le exija al presidente del momento liderar una política contra la inseguridad, ¿no? Pero el principio de autoridad se ha perdido, ¿no? El otro día vimos una intervención de 2 policías a un tipo que estaba totalmente fuera de sí con un cuchillo, ni siquiera un cuchillo, un sable, una especie de machete en mano. Eso sucede en Estados Unidos, hermano, y le meten 10 balazos, ¿no? Claro, como tú bien lo dices, el principio de autoridad se pierde porque la ciudadanía... Ahí está, le tiran un palo, ¿no? La ciudadanía sabe... ¿Cómo vas a...? Es consciente ¿Tú como exministro qué piensas de esta intervención? Lo que sucede es que el policía que está interviniendo tiene miedo de utilizar su arma de reglamento. Pero su vida está en peligro, lo están atacando con un cuchillo. Pero lo utiliza e inmediatamente hay un proceso que se va a iniciar en el que muchas veces ni siquiera el sector va a protegerlo, sino él tiene que contratar su abogado, él tiene que... Es verdad. Hemos visto varios casos recientes de policías que abaten delincuentes y terminan detenidos y abandonados. ¿Cuántos miembros de la SWAT en este momento tienen procesos por homicidio calificado y otras cosas más? Salen personas a decir que había equipos de aniquilamiento dentro de la policía, cuando en realidad lo que se está haciendo es enfrentar a delincuentes. Obviamente con eso no quiero decir que todo esté correcto en una institución. Siempre hay personas que cometen delitos, que cometen abusos, esos tienen que ser procesados drásticamente, pero no por eso tiene que pagar toda una institución. Necesitamos fortalecer la institución, pero ya hemos llegado a un momento en que el problema ya no es policial. El problema es del sistema de justicia. No funciona el sistema de justicia. Sí. De nada vale que el policía detenga a 1, 2, a 100 personas, ni siquiera que el Ministerio Público no los deje sueltos en menos de 24 horas. Te cuento una historia. No terminan siendo procesados ni menos sentenciados, y aún si son sentenciados en el penal van a seguir cometiendo delitos. Mira, yo el fin de semana me envía uno de los gerentes del canal donde trabajo en Huila. Oye, la nota de la captura en Lurín. Yo le digo de broma, ya, te paso el lunes el link de la nota del noticiero cuando los liberen. Ja, 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 se ríen. Dicho y hecho. De los 82, liberaron a 70. O sea, la gran mayoría de estos sujetos que estaban en un búnker, que no es la primera vez que hayan en un búnker, con droga, trata de personas, armas ilegales. Es decir, ahí están todos metidos evidentemente en graves delitos. ¿Cómo puede ser que la gran mayoría de esos detenidos, además, como tú dices, por agentes de la SWAT, es un operativo de alto nivel, ¿no? Utilizando fuerzas especiales de la policía, personas que estén vinculadas a ese nivel de crimen organizado, en su mayoría sean liberadas?
¿Cómo es posible que pase eso día tras día tras día? Y ese es el gran problema de un sistema que ya está colapsado. Por eso digo que no es un problema policial, ni siquiera es un problema del Ministerio Público ni del Poder Judicial, es de todo el sistema. Porque tenemos, por ejemplo, una deficiencia en sistemas penitenciarios. Los penales no sirven para separar a la persona, al delincuente, de la población. El delincuente ve el penal como un búnker más, donde va a seguir cometiendo su delito, donde puede seguir extorsionando, donde puede seguir mandando a matar a alguien. Es decir, contratando sicarios, donde entran y sale la droga. Ningún director de un penal va a impedir que siga ingresando droga o celulares, porque sabe que si lo hace, en ese momento hay un motín. Entonces, para evitar que haya motines, entonces simplemente se deja hacer y pasar. Es decir, el sistema penitenciario no está dando resultados. ¿Hace cuántos años en el Perú no se construye un establecimiento penitenciario? Tenemos el gran establecimiento penitenciario de Ica y de Arequipa que está paralizado más de 10 años por procesos judiciales, porque no se han seguido adecuadamente los procedimientos y entonces el proceso de licitación está detenido. ¿Dónde vas a meter a más delincuentes? Tenemos el establecimiento de Lurigancho, San Pedro, que estaba ya hecho para colapsó, 3.300, más de 10.000 internos. Ni hablemos de Sarita Colonia en el Callao. Entonces es imposible. Tenemos una deficiencia en el sistema penitenciario, tenemos una deficiencia en el sistema judicial, en el sistema del Ministerio Público, en el sistema policial. La policía no cuenta con todos los recursos, se declaran en emergencia. Es importante, quizás es un elemento, es una herramienta, pero no es la única herramienta. La policía va sin equipamiento. Un policía, como en este caso, este policía que está interviniendo, debería tener un bodycam, como cualquier otra policía en otro país del mundo, para que quede registrado la intervención. No estar grabando muchos policías, entonces tú has visto que graban con su celular. Sí. Eso no debería estar sucediendo. El Estado debería darles un bodycam, debería darles... No, se comunican por celular también. No hay un equipos de última generación de comunicaciones, ¿o no? Y después, en tu equipos de tiempo, criminalística. como estabas en Mininter, ¿los equipos de comunicación te parecen los más adecuados? ¿Ahí existen? No. ¿Y por qué no se compran? Porque es todo un procedimiento que muchas veces es tan engorroso y que no solamente puede ser realizado en un par de meses. Necesitas un proceso, por lo menos, de un año para adquirir equipos de alta calidad, porque tienes que hacer todo un estudio de mercado, tienes que hacer toda una evaluación de un expediente técnico, saber qué es lo que vas a comprar, si lo que vas a comprar está en el mercado, qué postores hay, es decir, todo un procedimiento que te ata de muchas veces de manos y necesariamente pasa 1 o 2 años hasta que se logre esa implementación. ¿Y qué pasa en ese año? Cambian a 5 ministros y entonces nadie sigue lo que el otro dejó. Todos quieren refundar la República, todos quieren iniciar desde cero las cosas. Entonces, acá tenemos un plan Mariano Santos al 2030, que se ha hecho hace más de 5 o 7 años. Sí, claro. ¿Por qué no se implementa? Ya vamos a llegar al 2030 y ahí no se hizo nada. No hay que inventar nada. Yo no tengo por qué hacer un plan distinto. Lo único que tengo que hacer como ministro es agarrar el plan Mariano Santos y ver qué necesitan para que eso sea implementado. Traer a los generales que están encabezando cada dirección, qué necesita educación, qué necesita criminalística, qué necesitas para implementar eso. No necesito crear un nuevo plan. O sea, ¿por qué voy a pensar que crear un nuevo plan es la solución? Todos hablan de hay que implementar el plan Bukele, pero no tenemos el Bukele, pues es el gran problema. No es solo un plan, no es bajar un plan en PDF de internet e implementarlo, sino no hay liderazgo, no hay decisión política, no hay muchas cosas que faltan y adolecen. Principalmente el definir dentro del Estado que el sistema de justicia, como lo hemos conocido, no está dando resultados, ha colapsado y hay que necesariamente hacer una reingeniería de ese sistema de justicia. ¿Tú has sido ministro con Dina Boluarte? Claro. Ella era ministra del MIDIS, yo era ministro del Interior. ¿Cuál es tu impresión de ella? Bueno, yo a nivel personal, cuando has estado en gabinete y todo. Yo era uno de los ministros que no tenía mucha relación con los demás, simplemente tenía relación con el presidente del Consejo de Ministros, que era el que convocaba, y con el presidente, pero yo no era parte del partido, a mí me convocan cuando me conoce en la gestión del doctor Avelino Guillén. Yo entro con el doctor Avelino Guillén como jefe de gabinete, ahí me conocen dentro del gobierno, y después cuando necesitan una persona me solicitan, ¿no? Yo tenía años en el sector interior y en otros sectores, entonces solicitan mi experiencia para que yo lidere el sector interior. Pero yo no tenía una relación muy cercana con ninguno de los ministros. Pero porque siento que está como paralizada, ¿no?
Bueno, el gran problema es que el Estado está en manos de personas que no necesariamente conocen del Estado como tal. Nuestra Constitución permite que, con la democracia que tenemos, cualquier persona pueda acceder a cargos de gobierno. Y eso está bien. El problema es que las personas tienen que ser conscientes de que están entrando a un espacio altamente técnico, que se requieren personas que conozcan. Entonces, si tú eres electo, perfecto, tú eres el que tiene el cargo, pero necesariamente tienes que rodearte de personas que conozcan, ¿no? Y no de amigos, no de personas que te tomen contigo, que jueguen pichanga, no. Necesitas formar un equipo y esa es una de las cosas que no se hace en el país. Pues. No se hace en el país. Entonces, no hay carrera pública, no, a los funcionarios se les trata de una manera que ningún buen funcionario quiere volver al sector público, quiere quedarse en el sector privado, quiere evitarse cualquier problema. Y eso es justamente lo que sucede con la policía. ¿Es tu experiencia, por ejemplo? O sea, ¿es tu experiencia de haber llegado a un cargo importante como ministro del Interior? Mi familia, ¿qué me dice? ¿Cómo vas a volver al Estado? ¿Para qué? Para que te digan lo que te han dicho, para que mientan como han mentido. Te pasan por una moledora de carne, ¿no? Exacto. Primero, lo que le está pasando a Juan José Santibáñez ahorita también, ¿no? Pedían personas calificadas. Yo creo que he sido siempre calificado, o sea, me he preparado, sí. O sea, no he nacido de la nada, nadie me agarró de la calle. Yo he estado años, he pasado por más de 10 sectores en el sector público, conozco muchos sectores. Desde hace más de 20 años he trabajado y he pasado por gobiernos, no solamente de acá, de otros países, organismos internacionales como el BID, como Naciones Unidas. Entonces querían personas preparadas y convoqué a un equipo preparado para eso, pero a nadie le importó, o sea, o por lo menos a las personas que tenían la capacidad de que yo continúe y yo salga, no les importó. Lo que les importaba era el momento, era el rédito político, era de golpear a un tercero, que en este caso hay que golpear al presidente, nos bajamos al ministro. Eso es lo que yo sentí. Entonces, ¿cómo así uno va a tener la voluntad de querer volver, de querer hacer algo? Si después sales y tienes que estar en 20.000 declaraciones, porque nunca me abrieron ningún proceso, porque nunca pudieron acusarme de nada, porque nunca hubo absolutamente nada ilegal en mis actos. Pero sí tuve que hacer declaraciones, 20.000 declaraciones. Y eso te quita tiempo, eso te genera muchas molestias, eso te genera que ninguna entidad privada tenga incluso hasta ganas de contratarte, porque dice, no, está involucrado, puede estar en un proceso. O sea, te arruinas la vida yendo a trabajar en el Estado. Y más aún si quieres hacer cambios significativos. Por eso que si quieres hacer cambios revolucionarios, olvídate, vas a terminar mal. Además, la población exige hoy que se haga algo real, consciente y profundo en el tema de la seguridad. Pero la población también tiene que ser consciente de que hacerlo va a implicar muchas cosas. Va a implicar tomar decisiones radicales que incluso en algún momento lo puedan ver como un abuso, pero es necesario tomarlas. Lo que ha pasado en El Salvador, que hoy mucha gente, muchos periodistas o políticos critican al presidente Bukele por lo que ha hecho, dicen que es dictador, que es una persona que no está respetando los derechos humanos, pero la realidad es que han pasado de tener más de 67 muertos por cada 100.000 habitantes a tener 6 o 7. Es decir, han pasado de ser el país más peligroso del mundo a ser uno de los países más tranquilos del mundo. Entonces, eso le ha costado. Ha tenido que tomar decisiones que quizás, seguramente en el proceso, se pueden dar abusos. Hay que investigar esos abusos, hay que hacer que esos abusos no continúen, pero se tienen que tomar decisiones. El problema es que los funcionarios tienen temor de tomarlas, porque el funcionario sabe que hoy las toma y mañana tiene un proceso que no lo va a respaldar nadie y le va a durar 5, 10 o 20 años. O incluso queden inhabilitados, porque tenemos un Congreso que a cualquier cosa te hacen una denuncia constitucional. Yo tengo una denuncia constitucional todavía en el Congreso, desde el año 2022, que no discuten en el Congreso. Y de eso depende que me inhabiliten 10 años. ¿Y qué me están acusando? De haber violado la Constitución. ¿Qué artículos? Artículos que no tienen, tú los lees y dices, oye, pero ¿en qué parte? Pero ese es el Congreso. ¿Y cómo se ha degenerado tanto y tan rápido esto de la seguridad ciudadana? Nosotros advertíamos desde el lado mediático que, según los analistas que consultábamos, esto parecía que iba a terminar así, iba a seguir empeorando, ¿no? Pero esto lo venimos diciendo hace varios años atrás. Quizás el punto neurálgico sucedió en el año 2016, ¿no?
En el año 2016, una vez que sale elegido PPK y que Keiko Fujimori se opone, no quiere aceptar esa elección, paralelamente se da un problema social grande en Venezuela, hay un éxodo y acá en el Perú el presidente PPK no tiene mejor idea de que abrirle la puerta a cualquier ciudadano extranjero, ¿no? Se funda acá el Grupo de Lima y le permiten finalmente venir a mucha gente sin documentos. Porque no está mal que un extranjero venga, porque puede aportar mucho al país. Estados Unidos, no, y además es nuestro deber albergar... ha crecido porque correcto. ha podido Sí, pero lograr... mira el escándalo que tienen ahora porque abrieron las fronteras Exacto. indiscriminadamente y eso le puede costar las elecciones ahora a Kamala Harris. Exacto. Entonces, abrir las puertas de tu país no puede ser de manera indiscriminada. Así es. Entonces, ahí comienza quizás el ingreso de organizaciones criminales. Pero tenían... son un puñado, o sea, del millón que ha entrado, 1,5 millones de venezolanos, Casi 2 la millones. gran mayoría son gente de bien. Totalmente. Pero tienes a 50.000, pues, que son delincuentes, además, Es que de organizaciones criminales como Tren de Aragua, tienes a ¿no? Que son 50.000, como tú altamente dices, peligrosos. pero tienes una poca respuesta o nula respuesta por parte del Estado. Ya, pero Entonces, ellos siguen estos empoderándose. 50.000 Se han empoderado. maleantes pueden llevar al país a esta situación. Lo han hecho, han comenzado a empoderarse primero en todo el norte. Y veíamos todos los días. Cuando a mí me comenzaron a golpear por el tema de Atico, que fueron dos grupos de mineros ilegales que se mataron entre sí y que sucedió el 1 de junio, yo viajé el día siguiente y después eso no volvió a suceder, yo alerté en ese momento lo que pasaba en Patás, pero nadie le entró por acá, le salió por el otro oído, o sea, no le interesaba Y la al Congreso. delincuencia seguía bajando hacia Lima. Entonces, exacto. Y por otro lado también tenemos en menor magnitud que estas bandas delincuenciales peligrosas venezolanas, estos extorsionadores que miren ahora cómo es el gran problema que tenemos, que son más bien de origen colombiano. Empiezan con el gota a gota y ahora ya estamos viendo que las extorsiones Es que las organizaciones, están en todas partes. las organizaciones criminales se van empoderando. Primero comienzan, Si le das 1 milímetro, comienzan con avanzan. algo pequeño, pero lo que van cultivando, los recursos que van obteniendo, les va significando también comprar indulgencias, comprar permisos, comprar poder político incluso. Entonces no me sorprende que igual que el narcotráfico logra tener alcaldes, logra tener incluso congresistas, ¿no? Igual el crimen organizado va a tener sus autoridades. O sea, detrás de las campañas políticas va a haber dinero que viene de la minería ilegal, viene de la trata de personas, viene del narcotráfico, viene del crimen organizado en general. Y esas personas son las que van a tener poder. Entonces, ¿qué va a hacer un representante del crimen organizado dentro del Parlamento, dentro del Senado, dentro de la Cámara de Diputados? ¿Qué van a hacer? Si no es seguir empoderando o seguir sacando normas que no ayuden, sino que faciliten la labor del criminal. Lo estamos viendo, las trabas que ha puesto Cerrón y su gente para realmente sacar una legislación de crimen organizado adecuada. Porque estamos viendo que hay una componenda, un matrimonio incestuoso, diría yo, ¿no? Porque contra natura, no sé cómo denominarlo, pero es un matrimonio de todo el poder político para permanecer en el poder, sin importar qué pase con el país. El país es el entenado, es el hijo que no quiere ser reconocido por nadie, mientras que los padres están peleándose el poder, los hijos están en la calle totalmente desguarnecidos, ¿no? Rápidamente para terminar, Dimitri, ¿qué piensas tú que es lo más urgente? ¿Qué lo querías si estuvieras ahorita a cargo del Ministerio del Interior? Le pediría a la ¿Cómo empezar? Le pediría a la Presidenta que convoque al Consejo de Estado. Tiene que convocar al Consejo de Estado, tienen que sentarse en una mesa los tres poderes del Estado, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial. Bueno, han elegido a una nueva fiscal de la Nación, quizás así pueda ya tenerlo completo, ¿no? Bueno, porque pero este divorcio entre el Ejecutivo y el Ministerio Público, pues obviamente lo aplauden los delincuentes. Totalmente, pero el Consejo de Estado va más allá del Ministerio Público. El Ministerio Público es una organización constitucionalmente autónoma, pero el poder del Estado es el poder de justicia, el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Pero Los tenemos tres que ser poderes más se tienen fuertes. que sentar. Tenemos que ser más fuertes como país que un grupo de delincuentes. Por eso, tienen que ponerse de acuerdo. Si los tres no se ponen de acuerdo, y ahí convocar incluso a los partidos políticos, a los pocos partidos que quedan
o supuestos partidos que están inscritos, pero tienen que ser convocados para llegar a acuerdos, y esos acuerdos tienen que ser, si quieres, televisados, porque acá se tiene que ver claramente quién quiere y quién no quiere, quién es el enemigo del Estado y quién es el amigo del Estado, quién quiere seguridad y quién no quiere seguridad, porque si eso no se tiene claro, si la población no tiene claro, entonces vamos a seguir viendo que la delincuencia va ganando terreno, y no me sorprende que terminemos teniendo un gobierno dirigido por el crimen organizado, ¿no? Ya estamos casi, ¿no? Estamos ya, por no decir. Bueno, Dimitri, gracias por haber estado con nosotros aquí. Y sí, pues, duele escuchar la verdad a veces, pero es en lo que estamos actualmente. Exacto. Muy bien. Bueno, ha sido Gracias. Dimitri Senmache, ex ministro del Interior, desde su punto de vista atendiendo el grave problema de seguridad ciudadana que estamos padeciendo todos los peruanos. Antes de ir